siento muy contenta de poder estar acá y de verlas a todas. Muchas gracias. ¿Se ha pensado tampoco en la relación entre lo femenino y la sostenibilidad? Que eso nos ha dado un espacio muy interesante de creación y de construcción colectiva de los conceptos. Somos una red de mujeres que queremos fomentar el intercambio, digamos, la conversación y la colaboración acerca de temas de sostenibilidad, entendidas de manera amplia, pero bajo unos principios que nos encantan, que son el biodesarrollo, el intercambio y el protagonismo femenino. Esos tres conceptos son particularmente interesantes en su profundidad y, digamos, y en sus reinterpretaciones. Otra de las cosas que a mí me gusta de esta red es que tratamos de ser muy horizontales y que tenga muchos puntos de vista, y creo que es muy, pues muy interesante y muy ilustrativo como para una mujer indígena y para la urbana el concepto de biodesarrollo puede ser bien distinto. Entonces, por eso siempre la conexión y el intercambio entre nosotras. Siguiente, por favor. Bueno, y si quieren profundizar, ya saben que tenemos en nuestra red, la página web, ahí está. Bueno, este encuentro, bueno, nosotros, esto es como uno de los, como la manera como hacemos las cosas, ¿no? Es metodológico. Hacemos encuentros en los que compartimos saberes desde diferentes puntos de vista. Bueno, entonces es un lugar de encuentro para compartir saberes y para tratar de escucharnos, digamos que tratar de que no tenga una voz principal, sino que todas podamos compartir. Siempre tenemos un grupo de invitadas que, digamos que invitan a la conversación y a la reflexión, y como les decía antes, tienen puntos de vista distintos. Tratamos de repartir el tiempo entre estas invitadas para que se pueda tejer esa experiencia, y luego abriremos para la participación de las demás, de tal manera que podamos hacer preguntas o complementar. Nosotros nos expresamos a través del arte antes que cualquier otra cosa, ¿no? Los niños cantan, dibujan y bailan antes de todas estas cosas como racionales, y en ese sentido creemos que una forma de expresión, digamos, muy poderosa, pues es el arte, es el estructural. Y en ese sentido, pues el arte puede ser un vehículo de expresión, difusión y denuncia para todos los temas de sostenibilidad y cambio climático y emergencia climática que estamos viendo actualmente. Y a través del arte, pues se pueden transmitir toda una cantidad de mensajes sobre esa importancia de cuidar el medio ambiente, sobre reducir el consumo, sobre promover hábitos de vida saludables y responsables, también fomentar el respeto por las diferencias y la valoración de las distintas culturas. Además, el arte también permite explorar emociones y todo ese tipo de sentimientos que la naturaleza nos transmite, y contribuye también a la sensibilización, sobre todo los paisajes y los aspectos que tienen que ver con el medio. Y esa intersección entre género y arte y ecología nos lleva a reflexionar sobre esa vinculación de la mujer con la naturaleza, y nos permite también mirar la posibilidad de la participación de la mujer, digamos, en la política, en la construcción de debates sobre ecología, obviamente con esa óptica femenina respecto a la conexión que la mujer guarda con el medio ambiente. Y la idea es que eh, hagamos una pequeña reflexión y tejamos alrededor de unas preguntas básicas como cuál o qué es el papel que ha desempeñado el arte, y más concretamente la mujer artista en temas de educación para la sostenibilidad, y también cómo es posible integrar esos temas de género en el arte para lograr pues una educación y una comunicación más efectiva para la sostenibilidad. Y bueno, entonces bienvenidas a todas que nos van a hablar hoy. Empezamos con Beatriz Rodríguez Lavajos, que trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este proyecto observa casos en los que el arte y las experiencias creativas se utilizan para combatir la injusticia ambiental. Y sé porque he escuchado acerca de este proyecto antes, que también tiene un enfoque bien interesante de género. El proyecto Clamor examina diferentes casos en Estados Unidos, que es donde inició el proyecto cuando estaba con una estancia postdoctoral en la Universidad de Berkeley, con casos en Colombia, donde he estado trabajando varios años con investigadoras de la Universidad de Magdalena, en Santa Marta, un lugar precioso, y también casos en Chile y ahora pronto en España, ¿no? Que ya toca. En estos casos, bueno, pues vamos a observar cómo específicamente el arte ha servido para conectar demandas de poblaciones,
visualizar aspectos que por diferentes razones no pueden ser examinados en perspectivas. Entonces, una cosa que hicimos al principio fue ver qué es lo que la investigación científica ya había dicho. Por cierto, para las investigadoras y en general para las mujeres y niñas de la sala, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que felicidades a todas. Bueno, pues... Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es ver cómo hicimos esta revisión de contenidos en la literatura sobre cómo ya se habían tratado estos temas juntos, ¿no? Los temas de uso de las expresiones artísticas y creativas, los temas de transformación socioambiental hacia la sostenibilidad y los temas de género. Entonces, en este cruce de temas, yo me voy a intentar centrar en aquellos contenidos que tienen más que ver con las mujeres y las niñas. En algún momento tal vez me toco algún tema más de género en general, pero si quieren seguir el proyecto, pues pueden ir a las redes que les he pasado. Okay. Bueno, pues ¿qué hicimos? Se hace en estos casos, pues compilar una serie de materiales, en este caso cientos de artículos que fuimos examinando con mi colega Isha Rai de la Universidad de Berkeley, y en general era sobre activismo creativo, en todas sus expresiones. Entonces vimos que en el activismo creativo, pues por temas sociales, migratorios, de temas que tienen que ver con equidad en muchas dimensiones, hasta el 20% de todos estos materiales trataban específicamente temas ambientales desde todos tipos de vistas, ¿no? Las formas de creación artística son tan diversas, pues también se expresan en el activismo ambiental creativo, el artivismo, como lo llamamos. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de estos contenidos mirando 3 temas en todos estos materiales: qué tipos de expresiones artísticas se habían estudiado, qué temas, por ejemplo, pues la literatura, la performance, ¿no? la cinematografía, los artes visuales, como algunas de las colegas que van a hablar. ¿Qué temas ambientales se trataban? Pues cambio climático, temas de gestión hídrica, y de qué manera específica se estaba abordando el tema de género, y género desde una perspectiva interseccional. Bien. Entonces, lo que pudimos hacer fue identificar 6 grandes temas que la literatura ha tratado hasta este momento, que pueden consultar en los materiales que envié, pero que en general tratan, o se puede sintetizar como la idea de las mujeres y las niñas y cómo el arte ayuda a entender cómo estas mujeres y niñas en todas partes del mundo encarnan la crisis ambiental. La típica fotografía de una mujer o niñas transportando agua a distancias largas, pues sería una idea emblemática de esta visión. Entonces, esta visión lo que ayuda es a denunciar situaciones que a veces pues, incorporan elementos de violencia, por ejemplo, y también a entender cómo las mujeres artistas crean arte para este propósito ambiental de una manera que realmente no es desvinculada, o no es esta idea del arte por el arte, sino es un arte útil, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la expresión a través de bordados, por ejemplo, que forman parte de la vestimenta de las personas, y que está conectada con aspectos materiales de la sostenibilidad, por ejemplo, cuando se utilizan pues, materiales que forman parte de los procesos metabólicos de expulsión de residuos, o cuando se utilizan fibras naturales en conexión con algún elemento que se desea proteger, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda desde el punto de vista de la educación? Pues esta visión nos ayuda básicamente, nos dota de contenido y nos ayuda a cómo se puede crear constructivamente. Después hay todo un grupo de referencias en el que el arte nos ayuda a imaginar cosas que no existen, ¿no? En ese momento de crisis ambiental global tenemos que hacer una transformación radical de formas de vida. Entonces, las teorías feministas, por ejemplo, aportan esta visión de ver las cosas de una manera fundamentalmente nueva, ¿no? Entonces, imaginar, una educación hacia la imaginación es lo que nos puede ayudar en esta interacción. Después vemos que niñas y niños, estudiantes, están cambiando las cosas desde una perspectiva informada, desde una perspectiva de educación formal, muy vinculada a transformaciones concretas. Y entonces aquí estamos hablando de pequeñas transiciones hacia la sostenibilidad. Después hay toda una visión que hemos visto mucho estos últimos años, de personas jóvenes que están muy involucradas en luchas por la justicia ambiental, que se expresan fundamentalmente a través del arte. Yo pude observar esto en un caso en Oakland, en California, donde los jóvenes que ven aquí en la pantalla, de una organización que se llama Juventud contra el Apocalipsis, hacen activismo básicamente con arte. Y una idea más global, una visión de esta misma tendencia, pues sería
esta niña, ¿no? Greta, que nos ha movilizado a todos en todo el mundo hacia entender la urgencia del cambio global, ¿no? O contrarrestar las tendencias negativas del cambio global. Los niños y niñas, pero en este caso la organización que les presento aquí, Juventud para el Apocalipsis, está liderada por una niña que yo creo va a cambiar el mundo, ¿no? Y después hay una visión también que es en situaciones de conflicto, no tanto en situaciones de cambio global, pero en situaciones de conflicto específico. Hay una visión en la que se ve que hay subjetividades en los conflictos en los que la género tiene en particular una visión muy importante. Y en el que el arte ayuda a una idea de representación, de reconocimiento de visiones que no son las convencionales o las dominantes y que fundamentalmente pues, tienen mucho que ver con visiones femeninas. Esta visión, en este conjunto de intervenciones, el arte ayuda mucho a comunicar y a educar en la complejidad, ¿no? Entender que los procesos no son simples, hay que entenderlos en su complejidad. Y aquí sí, esta es plenamente una visión en la que la contribución femenina es realmente muy notable. A mí he vinculado a género, también ha vinculado a género, pero en este caso ya una visión más amplia, no voy a pararme aquí, esta noción de los artistas jóvenes que en las ciudades están trayendo los temas de ambientalismo moderno. No estaríamos hablando de las visiones de conservación tradicional, sino las luchas típicas antinucleares, por ejemplo, o las luchas para la conservación de la biodiversidad, digamos, moderna, no una visión más tradicional vinculada al reconocimiento del conocimiento tradicional, sino a la visión de las personas urbanas que están preocupadas por la conservación de la naturaleza en otras partes del mundo, ¿no? Pues todas estas 6 grandes visiones son las que la literatura hasta ahora ha abordado, ya destacando específicamente, ¿no? Cómo en este conjunto las mujeres intervienen específicamente. De manera concreta, nos damos cuenta de que en el caso de las mujeres, que es el tema, cuando ves los temas que aparecen en general, el tema de mujer en estudios de género evidentemente domina. En este caso se observa que el arte es un mecanismo muy poderoso de empoderamiento y de conexión con el territorio, que ya hay diferentes casos que el autor lo ha mostrado. Después se observa si hay una visión de la mujer como víctima de los procesos de crisis global, pero no contribuye no tanto en una línea de victimización de la mujer, sino en una línea de hay que reconocer que esta situación existe en un proceso de superación, que finalmente pues, tiene que ver con reconocimiento, construcción de la memoria y de sanación. Cuando el arte se utiliza de manera más individual, no tan colectiva, sino para la reconstrucción personal, para seguir con la reconstrucción colectiva. Otra cosa bien importante es que las mujeres artistas contribuyen a visualizar el rol de otras mujeres, tal vez relativamente más que los artistas no mujeres, de manera que es importante que el rol de las artistas es fundamental en el reconocimiento, ¿no? Pues de la diversidad. Y igualmente, cuando las mujeres hacen arte, tienden a promover encuentros, no solo crear arte y dejarlo ir, sino crear comunidad en relación al arte que generan, especialmente con grupos vulnerables o con aquellos elementos que no tienen voz, ¿no? Como elementos de la naturaleza, especialmente en lugares en los que existe o se reconoce la situación de injusticia ambiental. Con Ángela Echeverry Ateortúa, que es documentalista de Colombia. Lleva más de 30 años dedicada a explorar, investigar y difundir el tema ambiental. Ha tenido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Simón Bolívar, India Catalina, Primer Premio de Periodismo Científico de Conciencias, todos los premios más importantes en Colombia y varios internacionales. Yo soy documentalista básicamente. He obrado desde varios frentes de la comunicación ambiental, pero digamos que mi trabajo más notable ha sido como documentalista. Y en este sentido, yo quiero hacer una pequeña reflexión en torno al documental. El documental es una reflexión audiovisual o una representación, más que una reflexión, una representación audiovisual de la realidad. Esa es la definición del documental. Pero el documental no es un relato objetivo. El documental está atravesado por la mirada del autor. En ese sentido, se mueve hay una línea muy tenue entre el documento y el arte en el documental, ¿cierto? Porque hay una mirada de autor. Y en ese sentido, pues también, dependiendo del género del autor, pues también va a ser la mirada del documental. Esto no es tan intrínseco
pero sí es notable. Mi experiencia, yo empecé a hacer documental de naturaleza en el año 89, justo a finales de los años 80 en Colombia. La escena en el país del documental era dominada básicamente por los hombres, por la mirada masculina. Hubo una documentalista, o hay porque ella sigue activa, que se llama Marta Rodríguez, y había un grupo de documentalistas contemporáneas más o menos conmigo, que eran Cinemujer, que trataban temas sociales, básicamente. Y Cinemujer, pues muchos temas de género. Pero en el ámbito del documental de vida silvestre, de naturaleza, de corte ambiental, no había una persona haciendo cosas que se llamaba Roberto Tovar, que acá empezamos más o menos al mismo tiempo. Él se adelantó unos mesecitos más, por decirlo de alguna manera, pero esa era, digamos, esa narrativa en Colombia, como en el resto del mundo, estaba dominada por la voz masculina. Yo tuve la oportunidad de asistir a los principales festivales de cine ambiental y de naturaleza en el mundo, el de Bristol, el de la BBC de Londres, con sede en Bristol, Green Umbrella se llama, el de Jackson Hole, en Wyoming, en Estados Unidos, que es el de la National Geographic, el más antiguo del mundo, que es el de Missoula, y ahí pude corroborar que esto no se limitaba a mi país, que esta era una narrativa dominada por la voz masculina. Y encima de todo, pues aquí, esto es una nota al margen, dominada por la voz anglo, por los angloparlantes, una industria básicamente grande y exuberante, robusta, pero dominada por los angloparlantes, con escasas excepciones como Félix Rodríguez de la Fuente, español, y Jacques Cousteau, ¿cierto? Y entonces cuando yo entré en ese mercado, pues cuando entré en esa forma de comunicación, en ese género de comunicación, pues esto era lo que se oía. Les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo narraba mi colega Roberto Tovar y cómo empecé a narrar yo en mis primeros documentales. A gran cantidad de seres. Con toda tranquilidad y en fila, los peces recorrían la cumbre arrecifal. Sin embargo, de un momento a otro, se encaminaron hacia la superficie. Luego, el mar se agitó y un sonido brotó desde la profundidad. Entonces, al mirar hacia abajo, el fondo se oscureció. Había ocurrido un temblor submarino y tras él vino el derrumbe de gran parte de la montaña. El tono de aventura es una narración enfocada en promover la adrenalina. No es tan vertiginoso como las narraciones actuales, porque pues esta es una narración de hace 30 años, un poquito más de 30 años, y no era tan vertiginosa ni la edición ni la narrativa, pero está marcado como por ese espíritu de aventura y riesgo y todas esas cosas. Y cuando yo empecé a narrar digamos que más o menos lo mismo, porque yo empecé a hacer las expediciones submarinas. Entonces, esas fueron una serie de 12 programas en 3 etapas, 4 programas anuales. Y el tono era bien distinto, fue un tono que me costó negociar con los financiadores, me costó negociar incluso con el director, porque era otra cosa totalmente diferente. El pulso se extendió, incluso yo hice casting de 10 voces para la narración, para la locución de mis guiones, de mis libretos, y de esas 10 voces, la que yo quería era una mujer, pero fue de plano, se rehusaron y era maravillosa, era además mi profesora de lectura interpretativa, se pararon en raya y no me lo permitieron. Ahora hay muchas narradoras, muchas locutoras narrando documentales de vida silvestre, naturaleza y medio ambiente, pero en esa época era impensable y ahí sí no me lo permitieron. Pero les voy a compartir un poquito uno de mis primeras narraciones para que vean la diferencia del tono con lo que acabamos de ver de Roberto. Esta es de la segunda.
Por lo empinado de sus acantilados, la exploración submarina de Marpelo es una experiencia única, con la permanente sensación de un descenso sin fin, atenuado solo en parte por la presencia ocasional de pequeñas plataformas o bajos. También sorprende de manera impactante la enorme cantidad de peces que se mueven en torno a estas paredes, peces ramoneadores en su mayoría, que encuentran allí las algas incrustantes que componen su dieta. Bueno, entonces, creo que se logra establecer claramente la diferencia. El tono es un tono más contemplativo, es una invitación a enamorarse de eso que yo estaba descubriendo, que estábamos descubriendo la audiencia y yo en ese momento. Y bueno, realmente desde la primera etapa que logré ese tono narrativo, ya no me volvieron a poner peros en la narrativa. Ese fue el tono de las 2 primeras etapas de la serie de expediciones submarinas. El objetivo que yo tenía en mente era que la gente se enamorara para que se preocupara por cuidar eso de lo cual se estaba enamorando. No es mucho pedir que la gente quiera cuidar algo que no conoce y que no le importa. Entonces, pues digamos que era un tema de sensibilización. Se buscaba era la sensibilización de la audiencia mediante este tipo de narración. Pero yo estaba convencida de que había que ir más allá. Y en eso sí, ya estuvo más sintonizado el director y ya ni siquiera le dijimos nada a los financiadores, ya nos dejaron hacer lo que queríamos y entonces entonces ya se trabajó integrando al ser humano en la narrativa, algo que no se hacía en los documentales de naturaleza y vida silvestre. Pues yo ya había visto y había estado con realizadores y había semanas, sí, esos festivales largos de 4 o 5 días que uno ve y ve y ve y ve cine, y todo era básicamente narraciones en off, con unas imágenes lindísimas, espectaculares, pero como si el hombre no jugara más que un papel como espectador, si el ser humano no fuera más que espectador de la naturaleza. En la tercera etapa de las expediciones submarinas logramos integrar otras voces, entonces fue una polifonía donde obviamente a la voz de los micos, de los delfines, de los pájaros, se sumaron las voces de los pescadores, los indígenas, los biólogos, los afros, toda la gente que convivía, como todos lo hacemos, aunque vivamos en las ciudades y nos cueste entenderlo, como todos convivimos, todos hacemos parte, la naturaleza nos influye y nosotros la influimos enormemente. Entonces se empezó a hablar en polifonía. Se construyó un coro en esa tercera etapa de las expediciones submarinas. Lamentablemente no pude, del DVD no logré, me enredé y no pude mostrarles un pedacito de eso, pero después de muchos años de madurar el trabajo y todas estas cosas en años recientes, hice un documental, no fue un documental, ya ahí sí me metí, ya hice mucho más permeable esa frontera entre el documento y el arte. Hice lo que se llama un docudrama, un corto pequeño, que estuvo en las salas de cine incluso, en el que utilicé una pequeña ficción, para inspirar. Porque de la inspiración surge la acción. O sea, no podemos llegar hasta el activismo del que hablaba Beatriz sin estar inspirados. No es suficiente estar enamorados. No es suficiente haber tomado conciencia de lo estrecho de la relación. Hay que estar inspirados para la acción. Entonces, yo espero, y todavía este corto tiene que estarle, y espero, y la que lo quiera compartir, con mucho gusto, lo pueden compartir para todos los propósitos que quieran, porque aquí quise inspirar, particularmente a los niños, porque es una pequeña ficción que narra la historia de un niño que busca al oso de anteojos por los Andes colombianos de la mano de su abuelo, y cómo esta experiencia le cambió su vida. Entonces, les voy a compartir un pedacito de ese corto y para cerrar, hacer una pequeña reflexión.
Y finalmente... ¡Abuelo! ¡El oso! ¿A dónde? ¡El oso! Ándale, mira. ¡Mira! ¡El oso! Ah, sí, mira. Eso fue muy emocionante. El oso se había dejado ver por primera vez. Ese día jamás lo olvidaré. Ese fue el día que cambió mi vida. Gracias al abuelo, hoy soy un cazador. Me dedico a cazar imágenes de los animales que viven en las selvas, las montañas, mares y desiertos de nuestro país. Para mí, el más bello del mundo. Pasé casi 20 años siguiendo las huellas del oso antes de volverlo a encontrar. Y fui el primero que logró capturar imágenes de este maravilloso animal en libertad. Todos podemos contribuir a protegerlo y conservar su casa. Pero tal vez lo más importante es tomar conciencia. No hay por qué cazarlo. Y podemos vivir juntos en paz. Los esfuerzos para... Ya para cerrar, les comparto mi visión, una visión que ha madurado a lo largo de estos más de 30 años de comunicar el tema. Y como ustedes han visto, de madurar y de pasar por diferentes fases y etapas de la comunicación de este tema. Entonces, estoy convencida de que el verdadero logro está en la comunión, que si logramos comunicar la idea de que existe una comunión entre los seres humanos y la naturaleza, o que debe existir, pues porque en realidad existe, solo que a veces nos resistimos o nos extraemos extrañamente. Entonces, comunión entre los seres humanos y la naturaleza, comunión entre los seres humanos entre sí, la comunión y la integración de todas las miradas. No puedo decirles a qué cultura exactamente pertenece esto, pero lo he oído mencionar varias veces, casi textualmente, y es una cita, sí, como una cita de una tradición de algún pueblo americano originario. Entonces, que muestra las dos miradas del mundo, la masculina y la femenina. Entonces, el padre lleva a su hijo hasta la cima de la montaña más alta, le muestra alrededor y le dice: hijo, este es tu mundo. La madre acuna al hijo en sus brazos, lo mira con dulzura y le dice: hijo, este es tu mundo. Entonces, si queremos construir el mundo, o reconstruir más bien, porque él era así antes, seguramente el mundo original era así, necesitamos integrar todas las miradas. Muchas gracias a todas. La siguiente panelista es Silvina Astigüeta, teóloga moralista y docente de la Universidad Católica de Argentina. Ella nos va a hablar de los observatorios que investigan y estudian la relación entre ética estética y ética ecoteológica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y también por esta red a la cual voy a compartir esta experiencia de los observatorios. Como dice ahí la presentación, soy teóloga, o sea, soy una no artista, en ningún sentido, pero sí, desde el lugar en el que estoy, siempre trabajé sobre temas de estética y el tema de ecoteología, y entonces, todo confluyó en esta acción que terminamos realizando, que se llamó Los Observatorios. Voy a presentar lo que tenía preparado. Los observatorios surgieron como una expresión, de alguna forma, de una inquietud que tenía y que creo que tenemos un poco todos los que estamos transitando este tema, ¿no? Que es que necesitamos cambiar de ángulos, ¿no? Alguien ya había mencionado esta misma frase recién. Necesitamos cambiar de ángulos de visión porque necesitamos nuevas formas de vida, nuevos estilos de vida. Y yo estaba trabajando, pensando y preguntándome cómo hacer esto, ¿no? Cómo llegar a la razón más profunda de la insostenibilidad de alguna forma. Entonces, estaba preocupada por este tema, verdaderamente. Y especialmente estaba preocupada por el rol que cumplimos los seres humanos frente al paisaje, ¿no? Frente a la naturaleza. Y descubriendo también que el problema estaba en la posición que tenemos frente a esa naturaleza, y que tal vez tanto el reconocer o descubrir o poder percibirla como
encontrar soluciones o encontrar propuestas alternativas, tal vez tenían que ver con que necesitábamos cambiar de ángulo de visión. Entonces lo que hice fue cambiar yo el ángulo de visión y dejar de lado lo que estaba acostumbrada a hacer, que es escribir, ¿no? O investigar. Y entonces lo que me puse es hacer, a construir. Lo que quería construir era, bueno, puntos de mira, ¿no? Ángulos de visión. Y bueno, se presentó la oportunidad de hacerlo específicamente para un congreso que hubo el año pasado, que es el Congreso Latinoamericano, el 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que se hizo digamos, físicamente en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina, pero que bueno, estaban invitados y participando de diferentes lugares del mundo. Y bueno, se me propuso la posibilidad, se me dio la oportunidad de poder pensar en estos ángulos de visión, o proponer cambios de ángulos de visión, y por eso decidí crear estas especies de instalaciones, que yo los llamo desinstaladores en realidad, que consistían en esos espacios, ¿no? Crear espacios. El tema de este congreso, como dice allí en la presentación, era la originalidad y la fragilidad de la vida en el planeta Tierra, y iba a haber un montón de gente, científicos, teólogos y filósofos y demás, trabajando sobre este tema, y entonces, bueno, pensaban que cada uno tiene un ángulo de visión, ¿no? Un punto de vista, y cada uno ve esta vida en el planeta Tierra desde esos lugares, y entonces, nada, lo que quise fue poner a jugar un poco esas perspectivas, de modo tal que podamos tal vez alcanzar esa inspiración, ese contacto, esa interacción, que el lugar que a veces estamos, que a veces es un lugar ya predeterminado, nos es difícil a veces descubrir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comprometernos con lo que vamos a observar, y por eso propuse estas instalaciones, estos desinstaladores. Bueno, fue toda una experiencia, como les decía, fue desinstalarme yo, porque empecé a pensar cómo podía crear esto, y bueno, las primeras maquetas, digamos, bueno, ahí tengo, esas imágenes son de mi hija que me sirvió de modelo. Lo que quise fue empezar a pensar en posiciones diferentes para observar, sencillamente, era algo muy simple, ¿no? ¿Qué posiciones tenemos para observar? Y recordé posiciones de cuando era chica, ¿no? Por eso también creo que una de mis hijas me sirvió muy bien de modelo, porque justamente me recordaba, ¿no? Cómo miraba antes. Ahora estoy en un escritorio y solemos mirar todos de este escritorio, y con la pandemia, bueno, por lo menos aquí en Argentina, estamos mucho tiempo frente a este escritorio, mirando esta ventana. Entonces es muy difícil cambiar de ángulo de visión porque estoy sentada acá, y entonces, bueno, volver a esos lugares, esos lugares que ya conocía, ¿no? Ustedes trabajan, saben muy bien esta necesidad, este movimiento de desaprendizaje, aprendizaje y reaprendizaje, o de instalación, reinstalación y desinstalación, que es necesario para poder comprender y comprendernos, y también pensar alternativas. Y entonces, bueno, fue eso, pensar posiciones nuevas para observar, y para dejarme reposicionar, ¿no? También, ¿no? Porque cambiar de posición del cuerpo implica dejar que entre el afuera un poco adentro, ¿no? Al interior. Así armamos estas celdillas, las llamaba celdillas yo, que estaban dispuestas que iban a estar dispuestas en el territorio. El territorio específico fue el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Córdoba, que me prestaron su pequeño parque, bueno, un lugar muy lindo, que en realidad fue muy adecuado para estos observatorios, y armamos estas estructuras, estos pequeños nichos, ¿no? Como espacios desde los cuales mirar, con un desafío, porque todo esto fue virtual, o sea que viajé de alguna manera a ese lugar de Córdoba que conocía desde chica, pero que no me acordaba bien. Entonces, bueno, fue todo muy extraño la manera de crearlo también. Primero porque yo no lo suelo hacer, como les decía, no hago, yo escribo, ¿no? Y entonces, allí fue cuando comenzamos esta tarea de creación y de diseño de las celdillas, dispuestas en el territorio, y que generaban que la persona tuviera que ponerse en una determinada posición del cuerpo para mirar, para observar, ¿no? Pero tenía que lograrlo de una manera que no fuera molesto, y que fuera al mismo tiempo abierto a cualquier persona, y que cualquiera pudiera introducirse en ellos, en esos nichos, en esos espacios. Pero que tuviera una dirección específica, aunque lo importante no era lo que miramos, ¿no? Podíamos mirar una piedra, pero no importa. Lo importante era cómo, ¿no? En dónde estoy parado, qué pasa con mi cuerpo. Porque de alguna forma, bueno, nos han posicionado, nos posicionamos nosotros ahora si queremos, y al posicionarnos creamos espacios desde los cuales empezar a mirar, ¿no? Creamos nuevos nichos, nuevos lugares. Bueno, ese fue un gran desafío. Y ahí comenzamos. Entonces les voy a contar un poco los observatorios que fui creando y fuimos
conversando y fuimos creando con la historia también y con otras personas que me fueron ayudando a construirlos efectivamente, porque había que construirlos con un material, lo cual también fue una gran experiencia de desestructuración, de desinstalación mía, porque había que construirlo con materia, con madera, con hierro, de qué forma, ¿no? Bueno, el observatorio 1 se llamaba Desde el suelo al cielo, y consistía en acostarnos mirando para arriba, una cosa muy sencilla, ¿no? Pero científicos, teólogos y esta gente que trabaja frente a su escritorio tenía que ponerse en esos lugares, contra el suelo, mirando el cielo, piernas sueltas, y todo invitaba a que la persona estuviera relajado, manos debajo de la nuca. Entonces teníamos estas pequeñas cuñas, aquí no se ven estas fotos lamentablemente, pero una especie de pequeños señalamientos, ¿no? ¿Cómo pongo los brazos para estar tranquilo y relajado? Del suelo al suelo desde el suelo, ¿no? Posición al ras, ¿no? Costillas y vientre al suelo, manos debajo de la pera, piernas volando. Entonces había puesto unas pequeñas cuñas que impedían que la persona se pusiera completamente contra el suelo, y jugara un poco con las piernas, como cuando éramos chicos, que éramos más ágiles, ¿no? Y bueno, mirando al ras, ¿no? El pasto, o la piedra, o el suelo, la tierra, y todo lo que hay ahí, ¿no? Nosotros pensamos la naturaleza y a veces la idealizamos un poco, que uno está frente al ras del suelo en una ciudad, porque estás en el medio de la ciudad de Córdoba. Bueno, el suelo tiene un montón de elementos que a veces no solamente vemos el color, ¿no? El color verde. Observatorio 3 cardíaco, ¿no? Me decía esta chica que estaba aquí probando, ¿no? Me decía, fue el más comprometido porque, claro, ponerme en la posición fetal, de alguna forma. Bueno, recostado sobre la tierra, acurrucado, las rodillas cerca del pecho, la cabeza apoyada en el suelo, bueno, acompañado, escuchando el corazón, ¿no? Y se activan los sentidos. Fue muy interesante la creación de esta pieza también, porque ¿cómo hago para que sea inclusivo, que todos puedan introducirse así, no molestar, pero al mismo tiempo obligarme a tomar esa posición, y en una ciudad donde se escuchan los autos pasar, pero estás en el pasto, que pincha? Bueno, era una situación bastante interesante, todos los elementos que se fueron dando. Bueno, después hubo observatorio 4, reclinatorio al cielo, ¿sí? Los reclinatorios eran simplemente modificaciones de estatura, de dimensiones, también trabajar con dimensiones, modificaciones de dimensiones para obligarme a mirar un poco más arriba, un poco más abajo, pero sin bueno, condicionar del todo, y que la persona también pudiera ser libre tal vez de ponerse de otra forma. Bueno, ponerme de rodillas es muy simbólico, ¿no? Pero la vista bien alto, ¿no? Elevarme por encima de todo, no mirar adelante, sino al cielo. El observatorio 5 es mirar al suelo. Este era muy interesante porque la gente se confundía mucho sobre qué tenía que hacer, por qué estamos mirando al suelo en este momento, ¿no? El suelo que nos sostiene, ¿no? Uno tiende al reclinatorio al cielo, pero ¿por qué el suelo? Bueno, el suelo como lugar de misterio, y en este caso, bueno, el lugar este nicho, verdaderamente nicho, donde mirar el suelo, y mirábamos una esquina. Bueno, el cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo cuando se arrodilla y mira hacia ese espacio, ¿no? Este observatorio 6 se llama áptico etéreo, ¿no? Porque tiene que ver con tocar, ¿no? Tocar, pero tocar haciendo equilibrio, ¿no? Y entonces era como descompensar un poco el cuerpo y generar diferentes como centros de gravedad, y distraerme un poco, no estoy tan concentrado, y pero hay una flor adelante que tengo que ver y tocar. Bueno, me interesaba esa disociación del centro de gravedad y de la concentración, ¿no? Y un observatorio 7, que se llama ante el atril, es un atril, ¿no? Porque el atril me dice un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo que soy docente, el atril tiene un significado, ¿no? Pero bueno, y las personas subían, por suerte también el lugar tenía una escalinata, entonces podían subir, estaban en alto, ¿no? Mirando, y uno se posiciona diferente, ¿no? Que cuando está en posición fetal, otro es estar parado frente a un atril, se supone que tiene que ser lo importante, ¿no? Pero bueno, nada, no había que decir nada, había que mirar, no mirar hacia abajo, pero también mirar, dejar que otros me miren, ¿no? Y era interesante esa interacción. De hecho, en la presentación, la inauguración, intervino el grupo de teatro de la Universidad de Córdoba, con una performance inspirado en los observatorios, inspirado ni siquiera, porque ellos ni siquiera los habían visto, pobres, pero inspirados en los nombres de los observatorios, y bueno, también ellos de alguna manera sirvieron como parte de la obra para mostrar estas posiciones del cuerpo. Bueno, mirar desde abajo hacia el que está parado allí, pero también mirar al que está en posición fetal. Es muy interesante lo que me pasa cuando veo que un adulto se pone en posición fetal en el pasto, ¿no? De noche mira el cielo, gente que tiene bueno, otros lugares, ¿no? Otros espacios. Ante la pregunta que ustedes nos ofrecían como punto de reflexión, bueno, pensaba que lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Soy creadora de observatorios, ¿no? La experiencia que tuve finalmente. Qué loco, cómo me convertí en una creadora de observatorios, que en realidad lo que hago normalmente con la teología, ¿no? Creo observatorios. Pero si pensamos en cuál es la función del arte, y de las mujeres, también de las mujeres en el arte, y de las mujeres frente a la sostenibilidad, o el arte frente a la sostenibilidad, pienso que una posibilidad, aparte de que el rol siempre es el protagónico, y es el rol que cada uno quiere y pueda cumplir,
es el de ser constructores, ¿no? Ser observatorios para otros, ¿no? Porque somos puntos nuevos de visión, creamos paisaje cuando interactúa la cultura y la naturaleza, ¿no? Entonces somos observatorios, pero también podemos construir observatorios a través del arte, a través de las diferentes expresiones, a través de la denuncia o el anuncio que uno quiera hacer desde el lugar en el que se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería contarles, mostrarles, y bueno, todo aquel que quiera mirar un poco, aquí están algunos enlaces sobre los observatorios. Seguimos con María Victoria Vila, que es directora del Mariposario del Tolima en Colombia. Y bueno, es educadora, promueve restauración de ecosistemas y como nos enteramos hablando con ella anteriormente, también vive en el Mariposario, entonces tiene unos paisajes espectaculares. Este es el bosque de 4 hectáreas que yo heredé en Ibagué y lo tuve muchísimo tiempo sin ponerle ni nada de atención, hasta que hace 10 años resolví que estaba trabajándole yo a todo el mundo, cumpliéndole los sueños, y que quería verdaderamente dar un cambio y hacer mi sueño. Entonces dejé de ser gestora cultural, donde verdaderamente estaba aplicando lo que dicen el rol de las mujeres en el arte para la educación y comunicación, porque eso era lo que yo hacía. Yo hacía ferias, hacía eventos, hacía conferencias, pero todo para otra gente. Y resolví rescatar ese bosque de 4 hectáreas, cuidarlo, entenderlo, hacer mi propia casa en el bosque y dedicarme a la educación de los míos. Entonces, yo hoy educo no solamente a la gente, a los niños de Ibagué, a los colegios de Ibagué, a la gente de las universidades que se les da este espacio para que vengan con sus profesores y para que trabajen, sino pensando muy seriamente también nietos. Tengo 9 nietos y cada vez que ellos vienen aprenden algo y yendo algo de ellos. Entonces este fue el gran cambio que hice en mi vida hace 10 años y ya este año inauguré un salón de conferencias que era otro sueño, tener un salón de conferencias para invitar a todas las personas que a mí se me ocurre, invitar a que vengan a compartir con Ibagué, con el Tolima y con gente de otras partes de Colombia, temas que tengan que ver con el arte, con la comunicación, con el medio ambiente, con el calentamiento global, con todos esos temas que me inquietan y que quiero que la gente reflexione sobre ellos. En noviembre se inauguró una bellísima sala con una gran terraza también, una sala de conferencias, y presenté ante Colombia un programa de 6 conferencias al año que ya se están cumpliendo, y todo es desde este bello bosque. Ahí ven ustedes árboles nativos que se cuidan. Aquí se cuida el hábitat para las mariposas. Todo eso que ustedes ven como el rastrero son comida para las mariposas. Ahí tenemos 90 especies de aves, tenemos los hongos más maravillosos. Empezando a cuidar mi sueño, que era las mariposas, he descubierto que tengo un hábitat muy importante y ya este hábitat dio para tener un libro, que es el libro del mariposario, que está acá. Y ya en este momento vamos a sacar el segundo libro y ya no es solo sobre mariposas. Hay una novedad muy, muy grande porque tenemos todo lo que respira en el mariposario. Ya llevamos 2 BioBlitz, que son unos eventos que se ideó Edward O. Wilson, un gran biólogo norteamericano de la Universidad de Harvard. Él se inventó que se hiciera una investigación exhaustiva de día y noche durante 2 días en la ciudad, en los bosques que quedan cerca de las ciudades en el mundo entero. Y yo ya he hecho 2 y es increíble cómo unimos a todos los universitarios, a todos los gente joven que llegó aquí al bosque a cooperar, a ayudar. De ese resultado, de esa investigación, han salido ya 2 libros y creo que ya creamos una conciencia de lo importante que es tener un bosque alrededor de la ciudad y la importancia que es cuidarlo, porque es el hábitat de cientos y cientos de especies. Nosotros tenemos 90 y pico de especies de mariposas, 90 y pico de especies de aves, y tenemos murciélagos, tenemos
toda clase de hongos, tenemos toda clase de abejas, tenemos toda clase de gusanitos, tenemos toda clase de mamíferos, tenemos maravillas de insectos y todavía hay mucho más por investigar. Entonces, eso fue el resultado de una mujer que pensó que la madre naturaleza, yo que soy madre, pensé, la madre naturaleza también me necesita, yo tengo que hacer algo por mí diferente, por mi familia, por mi ciudad natal, y cambié completamente y estoy feliz haciendo un proyecto propio y dedicada a trabajar en algo que me apasiona. Muchas gracias. Seguimos con Jenny Teasdale, que es directora de la Fundación Green Apple en Cartagena, Colombia. Y esta fundación está dedicada a implementar un cambio en la forma en que la industria hotelera de Cartagena, que es bastante grande, gestiona residuos y recursos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y estoy aquí también con muchas colegas. Aquí voy a hablar sobre un parte de la fundación, que es el proyecto artesanal. Y aquí conmigo en la llamada también hay varias personas. Joseph, Gracie, Milagro, Merles y Carolina están aquí escuchando y están disponibles para cualquier pregunta que tengas en un rato. Pero voy a compartir mi pantalla para que puedan ver más sobre este proyecto. Entonces, sí, estamos en Cartagena, en Colombia, y nuestro propósito es mostrar que la economía circular es un sistema con beneficios sociales, medioambientales y económicos también. Trabajamos en el uso, reuso y reciclaje de residuos que no son tan rentables como vidrio y orgánicos. Una zona verde interesante de entender, una zona de alimentación. Empleo formal y estable y oportunidades de capacitación en comunidades vulnerables. Estamos aquí en Boca Chica, que es un pueblito en la isla de Tierra Bomba, y trabajamos con hoteles, bares y restaurantes en Cartagena. Ok, listo. Y entonces, esta es una foto de la isla de Tierra Bomba y se puede ver la ciudad allá, los edificios de Boca Grande. Y se puede ver también la basura. Hay mucha basura. Este no es generado en la isla. Y la verdad es que no hay la infraestructura en este momento en esta ciudad y muchas ciudades en el mundo para... pero tenemos estamos un parte del cambio. Lo que inició en 2019 era como un servicio de recolección de vidrio y residuos orgánicos. Y trabajamos con más de 20 empresas y hasta la fecha hemos reciclado más de 100 toneladas de vidrio y orgánicos. Trituramos las botellas para hacer arena de vidrio, para construcción, pero también trabajamos en este equipo muy lindo con las chicas muy talentosas que hacen productos como vasos, floreros, lámparas. Y ustedes van a escuchar más sobre ellas, pero en sus voces, sus perspectivas, porque les pregunté hoy para sus opiniones y sus perspectivas también. Y cambiamos el vidrio en productos así. Damos una segunda vida porque los materiales realmente tienen un valor. Ok, y aquí yo quiero hablar un poco sobre el inicio del proyecto. En 2019 también dimos un curso a 10 personas, 8 chicos y 2 chicos, pero ahora nos quedamos con 6 chicas que trabajan juntos. Y la idea era que ellos podrían trabajar en sus casas para hacer productos, pero lo que pasó es que ha sido mucho más que eso. Y ya que van a ver lo que ellos han logrado. Y en el sentido estaba pensando sobre el rol de la mujer en arte y sostenibilidad. Y lo que realmente yo he visto es, en este proyecto es solidaridad y comunidad.
porque antes de empezar este proyecto, estas 6 chicas que viven en el mismo pueblo no se conocían, no eran amigas, pero ahora son familia. Yo hablé también con Joyce y Joyce me dijo, somos un equipo muy empoderadas, dispuestas a asumir cualquier reto, pero sobre todo con un respeto, confianza y compromiso. Y yo pienso que este es un parte de la mágica de las mujeres que trabajan juntos, en este caso con arte y sostenibilidad. Y estamos cambiando el sistema juntos. La idea original era un curso, pero ya tenemos una mini empresa y la idea para la mini empresa era suya. Y entre ellas la fundación y nuestros socios, hoteles, bares, marcas de licor, marcas de agua, mostramos algo muy, muy poderoso. Tras la fundación reunimos a las artesanas y chefs, bartenders, dueños de algunos de los bares y restaurantes más famosos, más populares en la ciudad y desarrollan productos juntos. Las artesanas y los dueños trabajan juntos, crean ideas, diseños, experiencias y aprenden el uno del otro. Ustedes pueden ver aquí, en la izquierda es una foto de las artesanas con sus vasos en la mesa de Carmen, con Liliana de Carmen, y todavía trabajamos con este restaurante. Y en la derecha, esta es una foto del restaurante Celele. Y realmente juntos mostramos que una botella no es basura. Mostramos que una botella tiene la potencial cambiar perspectivas, tiene la potencial crear oportunidades y tiene la potencial cambiar un sistema desigual. Celele es uno de los restaurantes que es en la lista de los 50 mejores restaurantes en Latinoamérica. Y cada cliente que visite este restaurante está en la mesa con los vasos de las artesanas. Y mostramos realmente que hay un valor en un material que hubiera estado basura, pero no es así. Cambiamos la perspectiva de basura. También en su taller, estamos muy orgullosos de este taller que abrimos este año en el sitio de Blue Apple Beach. Blue Apple Beach es un beach club hotel que es nuestra hermana y un patrocinador muy importante para nosotros. Y aquí, con el apoyo de la cerveza Corona, ya las chicas tienen un espacio seguro para trabajar, pero no es solo un espacio para practicar, para imaginar, también es una demostración de lo que es posible. El piso, tú puedes ver, está hecho con baldosas recicladas. También en las paredes, las botellas de Corona. Y las paredes también están hechas con arena de vidrio. Realmente es reciclaje. Hubiera estado en la basura, pero ya está un espacio muy lindo. Y ahora las artesanas tienen este espacio para trabajar, vender sus productos y también para conocer turistas todo el mundo. Y lo que yo he visto en este proyecto también es que hay un cambio personal y social. El cambio empieza con las artesanas, luego con sus familias y en su comunidad. Tú puedes ver el milagro aquí. Ahora reciclamos. Antes iba de rumba, tomaba mi coronito y desechaba la botella. Ahora no. Las recolecto y hacemos estos hermosos vasos. También yo hablé con Joyce hoy y me dijo, sí, yo hablo con mis hijos, mi esposo, mi familia. Clasificamos la basura ya que lo que para uno es basura, para otras personas son herramientas de trabajo. Y el arte, en este sentido, es el mecanismo para demostrar un mundo mejor. Las artesanas trabajan con artistas, diseñadores, maestros de arte, profesoras que dan clases como cada mes. Caminan en la isla, en el pueblo de Boca Chica, toman nota del medio ambiente, los animales, las matas, el mar, las conchas, los corales, los colores. Y es una inspiración para los diseños que luego graban en el vidrio. Hubo un desafío para nosotros, ok, ya tenemos
los productos de vidrio, los vasos, pero ¿cómo van a empacar los productos? Entonces, trabajamos con un diseñador durante unas semanas para inventar una solución que utilice papel triturada, las etiquetas de las botellas, también papel de las oficinas, los hoteles. Hicimos papel maché y también utilizamos las flores de la isla. Y ya tenemos una cara muy linda, muy innovativa también para los productos. Y planeamos más alianzas así, con artistas, diseñadores, fotógrafos. Y lo que pienso realmente es que tras este proyecto y trabajando con las artesanas, podemos mostrar que un mundo mejor es posible. Juntos podemos trabajar con los hoteles, bares, restaurantes, las comunidades, las artistas. Y el proyecto nos motiva porque ahora vemos que juntos podemos cambiar el mundo personal, el mundo local, aún el mundo global. Y juntos también creamos una conciencia medioambiental, que realmente podemos vivir en una economía circular que beneficia a todos. Y con el apoyo de arte, imaginación, dedicación, alianzas y un deseo muy, muy fuerte entre todos, este cambio es posible. Muchas gracias. Margaret Bonilla, que es fotógrafa y directora del Museo de Arte del Tolima, en Colombia. Es amante del arte, de la imagen y la fotografía, y nos va a hablar de sus diferentes proyectos. Adelante, Margaret. Encantada de escucharlas a todas, qué maravilla estar con este grupo de mujeres emprendedoras, talentosas, maravillosas, de las cuales yo creo que todas estamos aprendiendo mucho más. Y espero que podamos seguir realizando muchas más actividades y proyectos en pro de este mundo para mejorarlo. Bueno, pues yo soy fotógrafa. La imagen ha sido parte fundamental de mi vida desde niña y la fotografía me ha llevado a muchas cosas, a la educación, a la formación de diferentes públicos, a la gestión cultural, a esa relación tan directa de la imagen con el arte. Como lo he escrito muchas veces, para mí la luz y las formas son parte fundamental de mi vida. He escrito muchas frases relacionadas con esto que hago de la fotografía, pero de una u otra manera ella me ha llevado a la educación, a la formación de jóvenes, de niños, de adultos, y siempre de trasfondo ha estado ese querer apoyar y lograr que en nuestro gremio de las mujeres podamos hacer muchas más cosas, porque pues como ya varias lo han mencionado, ha sido bastante complicado y más en ciertas áreas, por ejemplo en el mundo de la fotografía. Cuando yo empecé en la educación, en la universidad donde empecé a dictar clases, la única profesora de fotografía era yo y estaba rodeada de muchos hombres docentes que daban fotografía, pero afortunadamente pues se dieron las cosas y a través de ese trabajo con los jóvenes pude también iniciar un proyecto que me llevó a crear un salón que tengo que se llama el Salón Tolimense de Fotografía y que ya vamos en la número 28, pero yo lo inicié, fue con salones universitarios. Lo montaba con los trabajos de mis estudiantes porque me parecía muy importante que los adultos y el resto de comunidad externa a las universidades pudiesen ver lo que ellos a través de sus ojos podían expresar, de su corazón, de su alma, de su espíritu, podían expresar a través de las diferentes fotos con las cuales montaba los salones de fotografía. Logré varios en la Tadeo, en la Universidad de Ibagué. Alcancé a montar 15 versiones del Salón Universitario de Fotografía de la Universidad de Ibagué y así en otras universidades. Pero de la mano de esos salones, por circunstancias, volví a vivir a mi ciudad. Yo soy ibaguereña, pero duré varios años fuera de Ibagué. Cuando volví,
como fotógrafa me tuve que enfrentar al mundo de hombres fotógrafos que me rechazaron desde el comienzo, me veían como una competencia y pues en ningún momento yo los rechacé, sino pues traté de mostrarle que las mujeres podíamos hacer lo mismo, que todas teníamos cada una visión muy particular del mundo. Y como yo empecé fotografiando, mi esencia era la naturaleza, por eso me recreo mucho cuando voy al mariposario, y con María Victoria hemos recorrido varias veces, lo mismo con Maribel y con Ángela, que ya hemos recorrido los bosques de ese bello bosque que tiene María Victoria. Pues para mí es encantador porque me devuelve a más esencias en la fotografía. En un momento de mi vida yo pensé que solamente iba a fotografiar naturaleza y nada más, pero el mundo es tan rico en imágenes, y ahora pues que estábamos hablando de lo del reciclaje en alguna exposición, mi tema fueron las basuras, y yo no era una exposición individual, era una colectiva, pero consideré ese tema muy importante que nos lleva a que reflexionemos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces estas cosas también me hicieron darme cuenta que en el mundo las imágenes está tan lleno de imágenes y tenemos tantas cosas que mostrar que pues no me podía quedar solamente con la naturaleza, que es, como lo digo, parte esencial de mi vida. Entonces, este trabajo con la fotografía, decirle a ese grupo de fotógrafos que encontré aquí cuando volví a Ibagué y que no me querían dejar entrar, es que todos podíamos estar ahí y que cada uno pues tenía un alma y un corazón y una visión diferente de las cosas que lo podían hacer. Y esto me llevó pues por los salones a la gestión cultural y gradualmente pues también al Museo de Arte del Tolima, donde estoy desde hace 18 años, y lo mismo, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues algunas de las personas que forman parte pues del grupo de fundadores del museo también son mujeres, entonces eso generó pues como una buena sinergia, aunque con algunas complicaciones por ideas que a veces uno tiene y que como que dicen, bueno, pero esta mujer, ¿por qué? Entonces, pues se fueron abriendo espacios y he sido pues una luchadora de darle el espacio también a las mujeres. Se creó un programa, pues tuve la idea de tener un programa de radio, coincidíamos con Ángela, que las dos estudiamos locución en el mismo lugar, en Arco, en Bogotá, y entonces tenemos un programa de radio que lo dirijo yo, pero lo presentamos dos mujeres, eventualmente hemos tenido algunos chicos del museo que nos apoyan, pero en esencia somos las mujeres las que estamos ahí. Aquí está Mariana, que hoy estuvo de visita en el museo, una de las artistas más importantes del arte tolimense, Mariana Varela. Estoy viendo acá su nombre. Hoy estuvo de visita en el museo porque estamos precisamente programando una exposición de ella para seguramente el segundo semestre o el primer semestre del 2023. Entonces, como les comentaba, pues esta parte de las actividades que se han ido realizando paralelo a mi trabajo como fotógrafa, paralelo a mi trabajo como educadora y en la dirección del Museo de Arte del Tolima, pues ha sido apoyar mucho a los jóvenes, mucho a la parte femenina, y afortunadamente también parte de las personas con las que trabajamos hemos visto que es el porcentaje más alto de hombres que exponen en los espacios expositivos. La mayoría de las exposiciones en las diferentes galerías, museos, son hombres. Mujeres participan en algunas colectivas, pero son pocas los espacios que podamos decir un año del arte en las mujeres, un año de la fotografía en las mujeres. Entonces estamos también ahora con un proyecto para muy posiblemente el 2023, donde podamos dejar que ese año sea dedicado enteramente a mujeres artistas en todas las áreas, ¿sí? En el audiovisual, en la fotografía, en la pintura, en la escultura, en todo. Y pues a veces este mismo trabajo con la gente, este mismo trabajo con las comunidades, este mismo trabajo en la formación de público, pues me quita un poco ese espacio para mi trabajo como fotógrafa, pero nunca lo dejo. Yo si no puedo con la cámara hacer fotografías, pues las realizo con el celular desde
cualquier lugar donde esté, pero es parte inherente de mi vida. También nosotros, pues hace algún tiempo publicamos este libro sobre parte de la historia del Salón de Fotografía, que esperamos que se pueda fortalecer, porque se ha pues, enriquecido mucho con lo que ha ido sucediendo con él a través de los años. Ha sido de verdad maravilloso el que hoy pueda participar con ustedes, y muchas gracias a ustedes. Espero que se apasionen y se acercan mucho más a la fotografía, y que ella les pueda servir a ustedes de complemento de todas las maravillas que cada una de ustedes hace, porque realmente la imagen y la forma como cada uno de nosotros vemos, percibimos y sentimos el mundo es lo que más nos ayuda también a poder comunicar mucho más de lo que nosotros queremos a veces y no se puede a través de la palabra. Entonces, yo creo que la imagen nos acerca a todo lo que queremos hacer en nuestra vida. Es que bueno, fue muy conmovedor, digamos, oír como las líneas que tienen en común muchas de las intervenciones. Yo me quedo con esto de la mirada femenina, ¿no? De cómo cuando nos describías de manera tan bella lo del documental, nuestra forma de mirar y la narrativa con la que construimos esa mirada, digamos que se refleja después en las fotografías, incluso en esa idea que dice María Victoria de cuando decide cambiar su vida porque quiere sacar adelante los sueños de ella, ¿no? De nuevo creo que el tema de la mirada femenina, es decir, nosotras, alguien más dijo algo así como lo de sentir que tenía que cuidar a mi madre naturaleza, como yo siento que nosotras tenemos esta necesidad del cuidado, y por eso también como nuestra preocupación por esto tan sensible, ¿no? Que le está pasando a las siguientes generaciones, y esas cosas que nos preocupan. Entonces, como que las quería animar a que pensáramos como qué es lo que nos inspira, digamos. Alguien dijo una frase súper contundente, que es que hay que estar inspirados para la acción. Y me gustaría como preguntarles, como que pensáramos un poquito qué nos inspira, qué es lo que ahora nos inspira, qué nos inspiraría a hacer cosas, digamos, y qué es lo que empujó a alguien como Jenny a empezar una fundación en Tierra Bomba, Cartagena, ¿no? ¿Qué la inspira? ¿Cuál es el drive, como el empuje que se encuentra uno ahí para hacer y para que estas cosas nos importen finalmente? Bueno, empezaré yo ya que nadie se animó. Veo que María Victoria alzó la mano. Ya te dejo hablar, María Victoria. Pero yo quiero volver a algo que creo que también fue Ángela o alguien más que dijo que para mí lo que me inspira es esta idea la realidad de la interconexión entre todos y todas. Y creo que eso hay que un poco ahondarlo y de pronto socializarlo para que todos y todas estemos como en ese entendiendo que estamos interconectadas interconectados y así como que empezar a inspirarnos para hacer todos estos proyectos tan bellos que están haciendo. Yo les quiero comentar algo que me sucedió a mí cuando empezó la pandemia. Empecé a recibir tantos chats y tantas cosas vacías y tantos muñequitos y tanta información de todas las amistades, de muchas de las amistades, porque había cosas interesantes también de algunos, que dije, no, este año de pandemia, yo creí que era un solo año. Este año de pandemia voy a hacer una transformación en todo lo que hay alrededor mío. Heredé una casa de mi mamá y que estaba en muy mal estado, entonces con mis hermanos promoví que la restauráramos. Siempre quería hacer un salón de conferencias y dije yo, pues este es el año para hacer la sala de conferencias. Los camines del mariposario estaban dañados, entonces había que arreglarlos. Entonces hay que pensar que de las cosas malas también pueden salir cosas buenas, pero que uno no se puede quedar con los brazos cruzados, sino que tiene que crear, y cada día que se pierde es un día que uno nunca más va a volver a recuperar. Y con los años que pasan, uno se da cuenta que tiene que vivirlos intensamente. Y esto es lo que yo les propongo a todas, que no dejen perder un día de su vida, que se imaginen cosas y las hagan, y los momentos difíciles le dan a uno muy buenas ideas. Bueno, yo quiero aprovechar también eso que dijo María Victoria como para enlazar un poco este tema de artes frente a la crisis ambiental que estamos viviendo. No nos podemos dormir y estar escuchando los violines o tocando los violines, ¿no? Sí. Es un momento también en que hay que generar acción y también concientización y
también pellizcar un poco a la gente para que se dé cuenta de la realidad y abra los ojos, ¿no? Ahora todas las personas están como un poco hipnotizadas por las redes sociales y viven como ahora del mundo virtual, ¿no? Entonces hay una realidad y que no es para nada alentadora, pero que hay que generar algún tipo de acción si queremos que el futuro de las generaciones venideras no sea tan desastroso. Hola, buenas tardes. Tengan todas aquellas mujeres inteligentes y emprendedoras que hacen parte de esta hermosa reunión. Nosotros le damos gracias a la Fundación Green Apple por cambiar nuestra forma de pensar en cómo cuidar y fortalecer a nuestro planeta, ya que en nuestra fundación tratamos la recolección de vidrio y gracias a esos vidrios hermosos que recogemos, hacemos hermosos vasos, lámparas y entre otras cosas. Eso nos genera ingreso para nuestra familia. Muchas gracias. Mi nombre es Gracie de Ávila, pertenezco a la Fundación Green Apple y hoy en día hemos tenido un avance gracias a esa fundación, ya que todo se pensó de que era solamente un curso que luego nos ha inspirado a seguir implementando nuestros conocimientos y aparte de eso, hemos contribuido grandemente a la naturaleza y al medio ambiente con tantas toneladas de vidrio reciclado. Ya hoy en día, lo que empezó como un curso, estamos en una mini empresa que nos inspira a seguir luchando cada día por crecer y que luego en un futuro seamos una grande empresa y que tengamos el apoyo de muchas de ustedes y le damos gracias porque nos permitieron estar en esta reunión que ha sido de gran conocimiento e importancia para cada una de nosotras. Gracias. Hablar de la inspiración, que es la que nos motiva a la acción, que lo estaba diciendo Juan, era mi hija, ha tenido un poco de repercusión. Yo me acuerdo cuando fui a visitar el mariposario, años de saber de María Victoria, sin haber tenido una relación muy cercana, cuando me encuentro con esta maravilla y me encuentro con la inspiración de María Victoria, que era contagiosa. Ella me decía, mire, es que quiero tener aquí un centro donde tengamos conferencistas siempre, donde se acerque la gente para compartir conocimiento, donde los que tengamos que aportar nos unamos y hagamos cosas. Entonces, esto es un centro multiplicador de ideas y hasta hice una habitación para que vengan los conferencistas aquí los vamos a consentir para que nos compartan su conocimiento, para que aprendamos de ello, para que salgan ideas, para que se puedan crear cosas. Eso me pareció, me dejó a mí tan inspirada con ganas de hacer tantas cosas. Entonces, María Victoria, es que no sé los años que tengamos, María Victoria y yo tenemos los mismos años, más o menos, es que tenemos mucho por hacer, es que tenemos mucho por proyectar, tenemos mucho por aprender. Tenemos que asociarnos, tenemos que hacer grupos, tenemos que hacer actividades, salir inspiradísima, salir, pero supremamente motivada de allá. Encima de salir uno de ese ambiente que tiene el mariposario, que eso es absolutamente lo más refrescante del mundo, lo más hermoso. Mira las Margaret, esas bellezas de fotografías que toma allá, en esos detalles que se toman allá. Entonces yo también salí muy inspirada. No nos hemos vuelto a como yo no estaba en el país, he estado viajando, pero tenemos que encontrarnos. Y con esa inspiración, y bueno, y la inspiración de Ángela, mi hija, que también nos proyecta mucha inspiración. Y mire todas estas personas tan maravillosas que están participando acá. Descubre uno unas inteligencias, descubre uno unos conocimientos, una generosidad de corazón, de comunicación, unos valores que queda uno inspirado, queda uno. Yo les quisiera sugerir algo. Es tan importante estas conferencias, este foro es tan importante. Lo que se perdieron los que no vinieron, qué belleza de foro. Esto está para guardar esta grabación y volverla a ver. Qué participantes tan maravillosos, qué forma de expresarse, qué enseñanzas las que nos dejaron, qué rato tan terapéutico, por decir de alguna manera. Se fue una recreación para el ojo, para el espíritu, para el alma, para todo. Les agradezco muchísimo que hagan este tipo de actividad. Rosalba, me encanta tu energía. Y yo pienso lo mismo que tú, pienso que estos espacios son súper importantes para darnos y para saber, para resistirnos a la desesperanza que nos venden, ¿no? Como yo siento que hay como una especie de confabulación global en hacernos sentir mal, insuficientes, tristes, frustrados. Y efectivamente yo creo que el problema es muy grande
pero también creo que hay múltiples soluciones sucediendo y que lo que importa es que nos juntemos, que nos veamos, que nos reconozcamos. A mí yo les veo las caras de verdad y me da una emoción, o sea, como que siento, veo por ejemplo, Ángela, de verdad Ángela, lo que dijiste de los documentales y lo que mostraste, yo pensaba como, ¿dónde están tus documentales? ¿Qué hacemos para que más gente la vea? ¿Dónde están las fotos? ¿Por qué no hacemos digamos, pensemos en cómo hacer para hacer estas? Porque la buena noticia, Rosalba, es que esto sí va a quedar colgado. Es decir, alguien sí se va a poder ver diferido, digamos, offline, y ahí queda y eso va creando ahí comunidad. Pero ¿cómo hacemos para que esos productos los podamos ver, los podamos disfrutar todas? Yo me quedé antojadísima de ver los documentales de Ángela, la verdad, y muchas más fotos que debe tener. Margaret debe tener infinidad de fotos, no sé, como pensar ahí en hacernos un repositorio, es decir, hay que hacerle memoria, como que yo siento que no pensamos mucho en cómo hacerle memoria a los procesos porque son nuevos. Y pues nada, hay que hacerle memoria a los procesos desde que nacen para que tengan una memoria robusta. Y No, y mujeres hablando de sostenibilidad. lo visual que es tan importante, es que lo visual es muy motivador. Bueno, ante todo es un placer compartir este espacio con ustedes, es la primera vez que me vinculo, y retomando un poco la palabra, ¿no? Esto de hacerse ver, de hacerse conocer. Bueno, yo conocí esta red a partir de justamente de un congreso, así que bueno, esas vinculaciones que hacen, en mi caso, bueno, fue con el último congreso virtual que hicieron de ambiente, con la red de Redesma, puede ser, y con gente de Bolivia. No las conocía, así que bueno, es mi primera experiencia, estoy muy, muy contenta. Y digo, ¿cómo son las vueltas de la vida, no? O sea, yo vengo del ámbito académico, del ámbito científico, y había decidido presentarme con un proyecto de extensión, o sea, con los resultados en sí de un proyecto de extensión desde la universidad, también trabajando con mujeres en reciclado y arte, y me presenté a un congreso de aquí de Argentina, de otra perspectiva completamente positivista, con otra mirada, donde lo primero que me dijeron fue falta colocar una hipótesis, falta, o sea, encasillarnos en otro paradigma, y dije, bueno, este no es el congreso para mí. Busqué en la web y encontré ese congreso de Bolivia, ¿no? Y a partir de allí, bueno, di con ustedes y con otras posibilidades de contacto y de diálogo, fundamentalmente, que es lo que quiero destacar, esa generosidad para abrir espacios, para dialogar, para permitirnos distintas posturas, ¿no? Así que bueno, felicito a la red y seguiré participando en la medida de lo posible, que estoy muy contenta de vincularse. Y creo que esa posibilidad también de ir conectando a científicas a través del mundo y de distintas profesiones, creo que es ideal. Y bueno, por lo menos los congresos y los foros que eso permitió, me puse en contacto con ustedes, así que yo feliz por aquí. Gracias, Julieta. Y sí, solo para Rosalba, para que sepa, sí, todo queda en la página, ahí envié el enlace para cuando tengan tiempo, y sí tratamos, como dijo Julieta, de participar en foros y en todo lo que podemos, porque realmente el valor de todas las reuniones que hemos hecho es inmenso. Y lo que hemos de pronto repetido con Natalia, que no pudo estar hoy cuando hacemos entrevistas o hacemos charlas, es que ese enfoque de mujer es bastante difícil a pesar de que siempre es nuestro propósito es tener ese enfoque, es difícil mantenerlo porque no estamos acostumbradas a hacerlo, no es la narrativa dominante, y entonces es un constante proceso de desaprender y reaprender, y nosotras dentro de esta red siempre estamos las unas con las otras como recordándonos, no, acuérdense que toca el enfoque género, y como decía Ana María, es difícil hacerlo porque no se ha hecho en muchos espacios, y eso es uno de los propósitos de la red, ¿no? Una de las cosas que nosotros pensamos es cómo hacer para darle plataforma a ustedes para que hagan lo que ustedes quieran dentro de la red. Esa es una de las preguntas que gravita dentro del equipo gestor. Es qué quieren hacer con la red. ¿Quién dice yo quiero hacer un evento de X? O Ángela quiere buscar todas las documentalistas mujeres y hacer algo, ¿me entienden? Como que sentimos que queremos que haya como ese liderazgo y que cada una se echa al hombro como un pedazo de lo que queremos construir entre todas. Un poco como con la energía de María Victoria, este es el sueño, que haya muchas mujeres haciendo un montón de cosas, ¿sí? Que no se necesite un grupo motor, porque hay muchos grupos motores haciendo muchas cosas. Digamos, allá queremos llegar. Pues mira, todo cuando la gente quiere hacer, estaba viendo que Julieta se metió en la red a buscar gentil, a buscar posibilidades de divulgar, de conocer, de enriquecerse y de enriquecer a los demás, y la encontró. Eso me pareció maravilloso lo que Julieta hizo.
Me parecería, sí, a las que quieran y quedarse un poquito más, yo tengo una serie de fotografías muy bellas del mariposario y si las quieren ver, pues ahí están. No, maravilloso verlas. Las puedo comentar. Digamos, este es un lago que yo hice de un pequeño riachuelo que había, entonces le hice el muro de contención y hoy en día tiene peces y tiene bellísimos logos, bellísimos lotos. Este es una flor que se llama maraca y esta es una flor bellísima porque en cada uno de esos huequitos se guarda el agua y los aves van y beben el agua de esos pequeños huequitos y tiene como esos recipientes para los insectos, para que beban agua. Y cuando ya hay momento de sequía, uno va y toca una de estas flores y las mueve, que es como si fuera una maraca, y siempre tienen agua. Y perfume. Y perfume. Este otro es un sueño de un diseño de un hermano mío que hizo un kiosco para el matrimonio de su hija y el mariposario le prestó el árbol más antiguo para que se hiciera una ceremonia. Entonces tengo un árbol ceremonial donde la gente va a abrazarlo, a hablar con él y mi hermano lo vio tan bello que quiso que su hija se casara en el árbol. Ahorita lo van a ver. Se casara debajo del árbol. Estas son unas de las pocas mariposas, de las 90 y pico mariposas que yo en el mariposario. Entonces, cuando la gente va y no ve mariposas y se pone triste porque ha llovido y no hay mariposas volando, yo le muestro estas cajas con mariposas para que queden contentos. Este es el árbol del cual les hablaba. Es un árbol que tiene 150 años. Lo tengo sembrado con orquídeas. Ustedes no se pueden imaginar cómo fue el matrimonio. Ahí donde están esas orquídeas pusieron quiches y pusieron orquídeas de verdad bellísimas y toda la familia prestamos los tapetes para poner en el piso y fue una ceremonia verdaderamente especial. Bueno, y es que si hablamos sobre los árboles también esas nuevas dimensiones y esas perspectivas que nos inspira la naturaleza nos ayudan a acercarnos mucho al medio. Este ejemplo del árbol ceremonial es uno de tantos ejemplos de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza y de la inspiración. El árbol simbólico como el axis mundo de unión entre lo terrenal y lo celeste y lo divino. Bueno, buenas noches, gracias por darme la palabra. Yo quiero agradecer a todo el grupo de mujeres que estuvo hoy acá, realmente me conmovieron mucho, fuente de gran inspiración y me ha venido rondando esta reflexión en los últimos días de cómo es en el encuentro con lo no humano, donde se revela como nuestra verdadera humanidad, ¿no? Como que hay un tema de escala que nos revela esa interacción y ese encuentro con lo no humano. Celebrando mucho estos encuentros con lo no humano, con esa diversidad que hay en la naturaleza, en la flora, en la fauna, con esas otras miradas que nos propone, como decía Silvina, ¿no? Como toda esta fuente de inspiración y nos sitúa como en nuestro verdadero lugar como guardianas de la creación, ¿no? Entonces, realmente muy conmovida, muy inspirada. Y también con la pregunta de cómo formar parte de la red. Yo trabajo con mujeres acá en Santander, con mujeres campesinas, y bueno, también desde el arte, desde la danza, entonces con muchas ganas también de seguir tejiendo. Muchas gracias a todas, aquí lo vamos a dejar, gracias a todas por estar aquí. Como hemos dicho, si quieren más información de la red, ahí está el enlace y tendremos más eventos, vamos a hacer estos eventos, bueno, los hacemos muchos durante el año, tenemos 6 programados cada 2 meses, pero siempre, como decía Ana María, siempre hay alguien que quiere hacer un evento específico de un tema, entonces apoyamos a la mujer que quiere hacer eso también con toda la logística y hemos tenido ya varios eventos, entonces las invitamos a que por favor participen, realmente son como el de hoy muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, María. Gracias.